Yo no sé si en sus países tienen el mismo dicho, pero en mi país hay un dicho muy popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea que no es de mi país, es de todos lados ese dicho. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo creo que este podría ser el título del mensaje hoy de la mañana. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hace algunos años atrás, para ser preciso, más o menos 5, estaba en la ciudad de Lausanne. Era verano y hacía uno de esos calores, pero ustedes saben cuando hace calor, que a la sombra uno transpira. Así hacía de calor. Y como ustedes saben, íbamos al centro de la ciudad para hacer abrazos gratis. Y teníamos una subida. Y esa subida entre la iglesia y el centro de Lausanne, mi querido amigo, era dura. Yo no sé si era porque yo tenía algunos kilitos de más, pero entre el sol, el calor y los kilitos de más, la subida se sentía. Y cuando uno llegaba ahí, era el encargado del grupo, teníamos que empezar a dar abrazos gratis a la gente, empezar a compartir con la gente. Y estábamos en grupo y ustedes saben, los jóvenes hay veces que dan un abrazo y alguien les pregunta: ¿y ustedes por qué hacen esto? Y yo era el responsable de ese grupo. Y entonces yo estaba haciendo los abrazos gratis y veo allá al fondo un joven en un rincón que estaba hablando con un señor. Y yo tenía el ojito tirándolo para allá. Seguíamos haciendo los abrazos gratis, seguíamos hablando con la gente. Y yo veía que el viejito con el chico seguían charlando y seguían hablando. Pero en un momento me empecé a asustar. Porque yo no escuchaba lo que se decían, pero veía al viejito haciendo así. Ustedes entendieron. No le estaba diciendo que era muy bonito lo que hacíamos. Estaba quizás reprochándole cosas. Entonces en un momento el hombre le dice al joven: bueno, ahora se terminó, todo esto en francés era. Dice: quiero ver a tu responsable ya. Entonces el joven, medio asustadito, viene y me dice: Leo, hay un señor que te quiere ver. Y entonces yo le pregunto: ¿pero qué es ese policía? Mirá que tengo la autorización, estábamos en regla en ese entonces. Y me dice: no, quiere hablar con vos. ¿Y de qué quiere hablar? Yo pregunto antes de ir, porque ya lo había visto discutiendo. Me dice: el señor no cree en Dios, y entonces yo estaba tratando de explicarle por qué sí tenía que creer en Dios. Y yo dije: pobre mi amiguito acá. Y me fui para donde estaba el hombre Llego y el hombre me dice: ¿cómo ustedes pueden estar haciendo una cosa semejante? Yo le digo: ¿qué es lo que estamos haciendo de malo? ¿Estamos dando abrazos? Sí, están dando abrazos, pero miren lo que están dando. Están dando este libro. Estábamos dando el mejor camino, el camino a Cristo. En francés se llama Le Meilleur Chemin. Y estábamos dando el libro y dice: ¿cómo pueden hacer una cosa así? Lo que ustedes hacen no tiene nada de gracia. Y lo que ustedes hacen en realidad están vendiendo. Porque ustedes dan un abrazo, pero para regalar ese libro, para endoctrinarnos. Y todo esto es una gran falsa y una gran mentira. Y ese señor se estaba enojando. Y yo les prometo que el cristiano que está en mí, le dije: andate un ratito al cielo y volvé dentro de un rato. Yo me empecé a enojar y yo creo que era normal que me empiece a enojar porque el señor ya me estaba agrediendo. Entonces me empecé a enojar. Y yo le dije: mire señor, momentito por favor. Momentito. Espéreme un poquito porque me parece que me está faltando el respeto y nosotros no le estamos haciendo nada a usted. ¿Vieron cuando a uno se le sube la vena, se le empieza a crecer acá, se le marca la frente? Y ya estaba enojado. Y el señor me dice: pero ¿usted qué prueba tiene de que Dios existe? Y ahí pensé: no hay peor ciego que el que no quiere ver. En un momento dije: esta discusión no me va a llevar a nada. Esta discusión, así como está, tratar de explicarle a alguien que aparte no era un ateo, que simplemente se decía ateo, porque nosotros conocemos muchos ateos que se dicen ateos, pero que en realidad no son ateos. Lo que quiero decir, no tienen argumentos para contradecir por qué son ateos, por qué creen que Dios no existe. Este era un ateo convencido, mis amigos, sabía de lo que hablaba. Y ahí fue que me acordé: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el texto que está hoy
que quiero compartir con ustedes, es un texto que me parece que resume la respuesta que yo le di a este hombre. ¿Quieren que se las comparta, sí o no? Si no quieren, no se comparto, me voy a dormir y estoy más tranquilo, Vamos a abrir la Biblia, mis queridos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y evidentemente la historia es la historia de un ciego, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta historia de un ciego se cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y la historia es muy conocida, pero hay 2 o 3 elementos que me gustaría compartir precisamente con ustedes en esta mañana. El capítulo 9, versículo 1 comienza: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Les dejo un deber para su casa, una tarea para su casa. Si ustedes van y leen el capítulo 9 y 8, van a ver la cantidad de veces que aparece el verbo ver. Todo gira en torno a ver. Y acá el que ve, ¿quién es? Cristo. La primera cosa que Cristo Jesús va a hacer es ver. Jesús va a ver a un cieguito de nacimiento. Ahora, Jesús lo ve, y fíjense en lo que van a hacer los discípulos. En el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, la gente en aquel entonces creía claramente que si uno estaba enfermo, que si uno estaba doliente, que si uno estaba sufriendo, no era que el sufrimiento venía gratis, sino que el sufrimiento venía ¿de quién? De Dios. Esta gente parece que no habían leído el libro de Job, pero creían que esto se pasaba de la siguiente manera. Es decir, porque la paga del pecado es muerte. Y en alguna manera la ganancia del sufrimiento es el pecado. Es decir, si tú te encuentras dolorido, si tú te encuentras enfermo, si tú te encuentras en una situación económica difícil de tu vida, seguramente porque pecaste. Entonces, los discípulos ni siquiera se hacen la pregunta, ni siquiera se dicen, quizás es esto obra del diablo. No, ¿quién pecó? Hay 2 opciones solamente en la cabeza de los discípulos. Primeramente, puede ser que haya pecado él, pero si pecó, ¿cuándo pecó? ¿Cuando estaba en el vientre de su madre? Perdónenme, pero para pecar nosotros creemos que hay que tener la conciencia y la voluntad de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puede pecar alguien que no sabe cuál es la voluntad de Dios todavía? Ya sé, me van a decir, pero en pecado me ha concebido mi madre. Claro, pero eso es un salmo, en el Salmo 51. La segunda opción era fácil, y que es la que más gente cree. Este no pecó, el problema viene de sus padres. Y ahí hay argumento bíblico. Éxodo capítulo 20 que dice: y yo visitaré hasta la 4ª generación y maldeciré a los que me maldicen. Ahí se complica la cosa, porque quiere decir que mis hijos van a seguir las consecuencias de los pecados que yo cometí. Este es el panorama. ¿Cómo les dije que se llamaba el título de este sermón? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si la ceguera no tiene nada que ver con el hecho de ver, si la ceguera también sería espiritual, y si hay gente que estando aquí en la iglesia está un poco como los discípulos, siguiendo a Cristo, a pesar de que están con Dios, están un poco como los discípulos, es decir, que no ven, que están ciegos, pero porque no quieren ver. Fíjense en las 2 preguntas que le hacen a Cristo Jesús, son erróneas, y Cristo les va a decir, acá les doy una tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Cómo cambia la cosa, la respuesta de Cristo? Dice, mira, él no pecó, sus padres tampoco. En realidad esto pasó para que Dios pueda mostrar a todos ustedes las obras que él puede hacer.
peor. Acá Jesucristo lo que dice en una primera lectura es peor todavía. ¿Quiere decir que Dios va a generar el sufrimiento para poder mostrar su poder? Discúlpenme, chicos, pero ese no es en el Dios que yo creo. Ahí tiene que haber un problema, o de traducción, o de interpretación, pero Cristo Jesús no puede haber dicho una cosa así. Les voy a dar una traducción diferente. Mejor dicho, este no pecó ni sus padres, pero como resultado del sufrimiento en el cual él vive, las obras de Dios se van a manifestar. O no me entendieron o se me durmieron. Vuelvo a decir la frase, pero como resultado de su sufrimiento, las obras de Dios se cumplirán en él. Amén. Amigo, nunca te dejes decir, porque ahí te conviertes en un ciego, que tú estás en el sufrimiento, que tú estás en el dolor, que tú estás en la enfermedad solamente porque pecaste. Esta no es la única opción. También puede haber una opción, y era una tercera interpretación que los rabinos a la época de Jesús daban, pero que los discípulos ni siquiera escucharon. Por eso les digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. El sufrimiento también te puede ayudar a purificarte. Santiago lo dice claramente, como un fuego que reafina al ser humano. Pedro también lo va a decir. Ahora, volvamos al caso del cieguito. Porque el cieguito dice que él no pidió nada, pero Jesús lo vio. El versículo 6 dice, dicho esto, después de haber dicho, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, escupió por la tierra, hizo barro y le ungió los ojos con ese barro. Díganme a cuánto les daría un poquito de asquito, un poquito de... ¿No podía ponerle un poquito de agua? Saliva, tierra, lodo y unge. Según las creencias de la época, y esto hay manuscritos que los dicen y que lo explican, mucha gente creía que la saliva tenía un poder para sanar. Y mi reflexión es la siguiente: ¿Cristo Jesús necesitaba de hacer un barro con su propia saliva para curar a este cieguito? Claro que no. Pero hay una historia que se encuentra en Marcos que no es exactamente la misma, pero que dice algo que es muy parecido. El hace barro, Jesús le pone al cieguito le ponen los ojos y le dice, abre los ojos. Marcos capítulo 8, si la quieren leer después. ¿Y saben lo que va a pasar? El cieguito no ve. Le pregunta, ¿y ahora ves? Y le dice, no, Señor, veo como árboles que se mueven. La semana pasada predicaba de esto en la iglesia Vivo y decía, este fue el milagro que Jesús cumplió a la mitad. Lo hizo en dos partes el milagro. La primera parte lo curó y la segunda parte no lo curó. Y le dice, ve a lavarte. Y cuando se va y se lava, vuelve y dice, ahora sí que veo. Es un milagro en dos partes. Pero es exactamente lo mismo. Acá le hace el barro, le hace la saliva. Y es como un milagro que no es porque Cristo necesite de su saliva, del barro, para poder cumplir el milagro, sino más bien porque el hombre hay veces necesita de eso. Y esta es la segunda enseñanza linda que nos puede dejar este texto que estamos estudiando hoy. Hay veces que Dios permite cosas en nuestra vida, simple y llanamente, porque somos nosotros que necesitamos de eso. Él no necesita de eso, pero Él quiere que tú puedas ser bendecido. Y a este hombre lo hizo el barro con la saliva, le ungió, hizo lo que no era permitido según los rabí, según los grandes fariseos, hacer en sábado. En sábado, en la Midrash, estaba escrito que era prohibido ungir en el día sábado. Eso no era algo que se hacía en sábado. Pero Cristo dice, miren, acá
lo más importante es este hombre que no ve. En el ejemplo que se encuentra en Marcos, milagro en 2 veces, me parece que habla también de algo espiritual que nos pasa también a nosotros. Es decir, hay 3 grupos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, es decir, que no ve, pero porque no quiere ver. Segundo grupo, los ciegos que fueron sanados como en Marcos, es decir, que ven, pero que ven como árboles que se mueven. No ven claramente, no tienen suficiente luz para ver claramente. No tienen suficientemente a Cristo para funcionar como todo cristiano merece funcionar. Y el tercer grupo es los que ven. Y si nosotros podemos ver, no es más ni menos, porque Cristo es luz en medio de las tinieblas. En el texto es fácil. El grupo que no quiere ver es el grupo que no acepta a Jesús. El grupo que ve a media, el grupo que entiende pero no entiende todo, son los fariseos. Y después está el grupo que quiere ver, el que reconoce a Cristo Jesús. Y ustedes me pueden decir, pero pastor, ¿de dónde sacás eso? Eso es producto de tu imaginación, ¿no, señoras y señores? Esto es lo que va a hablar Cristo en el versículo 35 del mismo capítulo. Dice, oyó Jesús que habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, Jesús, pues has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y adoró. Y dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Solamente por ese versículo tendríamos que hacer otro sermón suplementario. Pero lo que me interesa es que hay grupos, amigos, hay gente que quiere ver, pero que ve como un poco nebuloso. Hay otra gente que no ve nada y hay otra gente que ve. Y hay otra gente que es tuerta. ¿Conocen ese dicho? El tuerto es rey en el país de los ciegos, ¿sí o no? Y es cierto, con un ojo veo más que el que no ve. Y hay veces que me dan ganas de decirle esto. Sí, pero ahí en tu iglesia hay gente que son unos hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra. Bueno, son tuertitos. Es decir, vamos por el buen camino, aunque sea con un ojo, pero vamos. Y acá Cristo está hablando de esto. Cristo está hablando del hecho de ver espiritualmente. ¿Cuántos piensan de ustedes que en la Biblia hay muchos textos que tienen humor? ¿Saben o no saben? Este texto, los versículos que continúan, es un chiste. Es una caricatura. Es una risa. Claro, uno lo lee, pero ahora lo lee como espiritualmente hablando. Pero cuando uno lo lee por la primera vez y no tiene nada que ver, hasta te da risa. El diálogo que va a haber entre los fariseos y el cieguito. El cieguito es sarcástico, tiene humor y en su respuesta le va a responder algo a estos fariseos que va a ser interesantísimo. El versículo 9 dice que unos decían, es él, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esto pregunta el pueblo. Respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Es decir, ahora el cieguito se encuentra enfrente de todos los fariseos y los fariseos le van a empezar a hacer preguntas. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había decisión entre ellos. ¿Entre quiénes? ¿Entre el pueblo? No, entre los fariseos. ¿Por qué Jesús le va a decir, ustedes son los ciegos espiritualmente hablando? Ustedes son los que ven solamente árboles que se mueven. Ustedes son los que no ven claramente. Entonces volvieron a decirle al ciego, versículo 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, entonces llamaron a los padres. Chicos, este hombre ciego durante años sentado ahí en la sinagoga, en la puerta, pidiendo limosna, los fariseos, ¿no lo habían visto? ¿Cómo puede ser que no reconozcan a un hombre que estaba ciego y que ahora ve? Ah, no, no es ese, sí es ese, no, no es ese. ¿Es o no es? No lo reconocen. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sabe a quién se lo digo esto también? A los jóvenes a veces. ¿Saben cuando uno está enamorado de la más linda o enamorado del más malo de la clase y solamente tiene ojos para él o para ella? Y no se dan cuenta que quizás la mejor amiga, el mejor amigo, está completamente enamorado de él. ¿Se acuerdan de eso? No les pasó a ustedes seguro. No hay peor ciego que el que no quiere ver. También no hay peor ciego que el que no quiere ver cuando cerramos los ojos, que vemos el sufrimiento ajeno, que vemos al que mendiga, que vemos al que está con necesidad y cierro los ojos y prefiero consolarme diciendo, ay Señor, ayúdalo porque yo no puedo hacer nada por él. Claro que podemos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Van a llamar a los padres. Los padres dicen que tienen miedo de que los echen de la sinagoga. La historia nos enseña más tarde que hubo un decreto en la época de Jesús, más tarde, que decía simplemente que todo aquel que decía que creía que Jesús de Nazaret era el Mesías, era el Cristo, no podía entrar más a la sinagoga e iba a ser expulsado. Entonces, estos padres le dicen, mira, él ya me parece que está grandecito como para que tú puedas preguntarle a él. Pregúntenle a él. El problema es que ya le habían preguntado. ¿Y ahora qué van a hacer? Le dicen, pregúntenle otra vez. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? Porque el cieguito ya les había respondido. Les había dicho lo que él pensaba. Y sin embargo, ahora le dicen, mira, ya escuchamos tus otras respuestas, ahora queremos que nos digas lo que nosotros queremos oír. Es decir, tú tienes que decir que ese es un pecador. Y acá está el versículo, uno de mis versículos preferidos de este evangelio. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué es lo único que sabía este cieguito? Una cosa, que antes era ciego y ahora veo. ¿Se acuerdan mi historia del comienzo? Cuando este hombre empezó a levantar la voz, a ponerse violento, a enojarse, a decirme que Dios no existía, que esto, que lo otro, que la Biblia, que nosotros habíamos comprado los libros, no sé qué empresa china que venía de los Illuminati, no sé qué más me contaba.
Yo le dije, mire señor, momentito por favor. Yo solamente sé una cosa. Yo sé quién era sin Cristo y quién soy gracias a Él. Y eso no hay nada que usted pueda decirme lo contrario. Porque usted no me conoció. Usted no sabe quién yo era y no sabe quién yo soy gracias a Cristo Jesús. Este es el testimonio posmoderno más fuerte que pueda haber hoy en el mundo. Hay gente que está ciega espiritualmente, hay gente que no ve, hay gente que ve borroso. Pero nadie te puede discutir de lo que Cristo hizo en tu vida. Y esos milagros que Dios hizo en tu vida, ¿quién te va a decir que es mentira? Mira, les voy a dar un ejercicio para hoy a la tarde, hoy en la escuela sabática o dentro de un rato. Todos los que están acá, sin excepción, yo estoy convencido, los conozca o no los conozca, estoy convencido que si están acá es porque en algún momento de su vida vivieron algo con Dios. Seguro. Seguro que hicieron una oración, aunque sea tonta, pero hicieron una oración y sintieron que Dios les respondió. ¿Sí o no? Todos hemos sentido que Dios respondió. Ahora, Ellen White tiene ese texto maravilloso que dice, no hay peor cosa, no hay nada más que el hombre tenga que temer que olvidar lo que Dios hizo en el pasado de su vida. Cuando yo olvido lo que Dios hizo, olvido que Dios está vivo, que Dios vive en mí y que Dios quiere llevarme hacia la luz. Quiere llevarme a Cristo Jesús. Por eso el versículo 25 me parece de una belleza extraordinaria. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, si es el Cristo, si la Biblia es verdad o no, si para ti Dios existe o no, si tú tienes todos esos argumentos, ¿sabes qué? Yo solo sé una cosa. Yo sé quién era y quién soy gracias a Cristo Jesús. Por eso lo importante del testimonio. La discusión va a seguir y se van a enojar. El versículo 30, respondió el hombre y les dijo, ahora el ciego, que no solamente lo único que se había atrevido a hacer era decir, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, ahora le dicen, miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes, les voy a decir sus 4 verdades, vengan. Y mira lo que les dice. Esto es maravilloso. Miren la primera cosa que dice. Miren también el sarcasmo. El sarcasmo del cieguito. Le dice, pues esto es maravilloso, versículo 30, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Es decir, ustedes que son los que tienen que ver, no saben de dónde viene. Pero yo, que era el que no veía, ahora veo. Esto es maravilloso. ¿Se dan cuenta el texto cómo tiene humor? ¿Cómo tiene sarcasmo incluso? No son ustedes los que tienen que ver, no son ustedes los que tienen que identificar el Cristo. ¿Quién soy yo para identificarlo? Esto es maravilloso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio nos ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, yo soy la prueba viviente. Soy ciego de nacimiento, me abre los ojos y ustedes que tienen todo para creer no quieren creer. No hay peor ciego que el que no quiere creer. Y si este no viniera de Dios, nada podría ser, termina diciendo el cieguito. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El año pasado, creo que fue finales de septiembre, habíamos comenzado en la otra iglesia los cultos por la tarde, al final de la tarde. Y habíamos preparado una alabanza especial. Y varios de los que están aquí presentes estuvieron esa noche, así que van a poder testificar de lo que oyeron mis oídos y de lo que yo creo que también ustedes oyeron. Esa noche, en esa alabanza especial, habíamos cantado el canto que se cantó recién, 10.000 razones. Que todo lo que soy alaba al Señor de todo mi corazón. Y en un momento decimos, hay 10.000 razones para adorar. ¿Cuáles son sus razones? La iglesia, había unas 80, 90 personas, estaba bastante llena.
Y entonces era un momento de testimonio espontáneo. Cada uno tenía que decir una palabra, podía decir algo. Entonces hubo gente que dijo, alabado sea Dios por esto, gracias Señor por la salud, gracias Señor por esto, gracias Señor por aquello. Y en un momento toma la palabra alguien quien es ciego o ciega, que muchos las conocemos, Bárbara. Bárbara agarra el micrófono y escuchen las palabras que dijo. ¿Cómo era el título de la predicación? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bárbara dijo algo así: yo quiero darle gracias a Dios porque hoy estoy acá en la noche y estoy con ustedes. Y dijo así: yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero yo veo a todos sus ángeles aquí presentes. ¡Puf! Momento de silencio total en la iglesia. O sea, que un ciego te diga, yo no sé si ustedes ven. Esa noche, amigos, yo sentí el Espíritu Santo, una cosa de, como dicen los jóvenes, ¡duf! Nosotros, con estos pobres ojos carnales, vemos las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Vemos los regalos que Dios nos hace en nuestra vida. Y cuántas veces nos hacemos los tontos y queremos cerrar los ojos. Y preferimos el viejo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta chica esa noche me estaba diciendo que veía algo espiritual que yo no veía. Bienaventurados los ciegos, porque Cristo le dará la vista. Amén.